Buenos días, soy la ingeniera Norma Migone del proyecto Paraguay Inclusivo del área de planes de negocios articulados dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos. Buenas, soy la ingeniera Betina Levi Basualdo, soy la directora del proyecto Paraguay Inclusivo. Es un proyecto ejecutado por el Ministerio de Agricultura y financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Hoy vamos a estar presentando la experiencia del proyecto Paraguay Inclusivo, que en realidad trabaja en varias cadenas y específicamente vamos a presentar la experiencia que tenemos con la cadena láctea. Vamos a estar haciendo una presentación, un poco del contexto, de cómo fue diseñado el proyecto, cómo arrancamos y los resultados que hemos tenido hasta la fase 1. Hoy estamos con la fase 2 del proyecto, estamos arrancando nuevamente una fase de este proyecto. Les voy a presentar el proyecto Paraguay Inclusivo. Es un proyecto ejecutado por el Ministerio de Agricultura a través de fondos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Este proyecto en realidad trabaja con distintos tipos de cadenas y la presentación que le vamos a hacer es específicamente la cadena láctea. Voy a presentar un poco el contexto de cómo fue el diseño del proyecto, en qué momento fue y cómo se fue dando su ejecución. El Ministerio de Agricultura trabaja principalmente con productores de la agricultura familiar, quienes requieren distintos tipos de apoyo para adaptar su producción a las exigencias y estándares de los diferentes mercados existentes. Es por ello que el Ministerio, en el marco estratégico en el 2009, diseñó y quiso incluirle a las organizaciones dentro de las alianzas público-privadas. ¿Por qué? Normalmente los productores estaban trabajando en forma aislada del sector privado. La idea un poco con estos proyectos que fueron diseñados es que estos productores puedan insertarse directamente en las cadenas y ser partícipes de esas cadenas. No necesariamente es ser solamente el eslabón de producción, sino que sea completo ese trabajo desde esas organizaciones con el sector público. La idea un poco es que estén más aliados de ellos, que conozcan todo el proceso de la cadena y puedan también ser partícipes y que sean decisores dentro de las cadenas para que no siempre sean el eslabón más débil, sino que sean uno del eslabón fuerte dentro de la cadena. Por supuesto, siempre en alianza con las empresas articuladoras. El proyecto Paraguay Inclusivo se terminó de diseñar en el 2012. En aquel entonces tenía muy poca experiencia de la vinculación con el sector privado, con las organizaciones. Estaban muy separadas, normalmente era a través de acopiadores lo que se trabajaba la parte de la comercialización. Entonces había muy poca experiencia. La idea un poco era a ver cómo podemos avanzar, prepararle a los productores, a las organizaciones, para que también puedan tomar las decisiones con las empresas y poder avanzar ellos como organización, no quedarse en la parte más pequeña. El proyecto, su diseño fue trabajar en toda la región oriental del Paraguay. Como bien, no sé si todos conocen, el Paraguay se divide en dos regiones, que es el Chaco y la región oriental, donde el 98% del sector productivo se encuentra en la región oriental. No habían zonas específicas, sino que el abordaje se daba de acuerdo a donde había un mercado, donde había una posible cadena, ahí podía estar el proyecto Paraguay Inclusivo. El proyecto fue un financiamiento, como les mencioné, del FIDA de 10 millones de dólares y una contrapartida del Paraguay de 3,5 millones. El objetivo del proyecto es contribuir a incrementar los activos, los ingresos y la calidad de vida de la población objetivo. Los productores de la agricultura familiar, que son nuestro objetivo, los mismos tienen que encontrarse formalmente organizados, tienen que estar constituidos en organizaciones. Todas estas organizaciones tienen que tener documentaciones y estar inscritos dentro del sistema tributario.
Es ahí donde trabajamos mucho el fortalecimiento de estas organizaciones para lograr con ellos del por qué estar organizados. Es distinto, como les mencioné, comercializar 10 litros que 1000 litros. Entonces ahí es donde abordamos siempre a través de organizaciones. Las mismas también en todos los abordajes que hicimos tienen que tener visión de género. Tratamos de que sea de igual manera la inclusión de género y conservando el medio ambiente. El proyecto Paraguay Inclusivo fomenta la integración de las organizaciones en cadenas de valor. Inicialmente se identificaron 4 cadenas en el proceso de diseño. En aquel entonces el escenario era identificado que estas cadenas eran las que más aportaban a la agricultura familiar. Era la cadena de mandioca, cadena de sésamo, la cadena de caña de azúcar y la cadena láctea. Si bien eran las principales, también se dieron otros tipos de cadenas en el proceso de ejecución, como producción de yerba mate, hierbas medicinales, hortícola, entre otras. Creemos que la cadena láctea es fundamental para la agricultura familiar, constituye una buena alternativa para nuestros productores por el hecho que hay una venta constante, mercado creo que nunca faltó, si bien pueden haber meses más favorables que otros, pero en todo el año se da una venta constante. Tenemos datos generales que el consumo de la leche a nivel nacional es de 127 litros per cápita, datos que nos proveyó la Cámara Paraguaya de Industria Láctea, y considerando la recomendación de la FAO, que es de 180 litros que deberíamos estar consumiendo, vemos que hay una brecha que debemos todavía nosotros abastecer o completar ese consumo en realidad. Creemos que en el Paraguay se ha dado en los últimos años un mejoramiento económico, sin contar estos últimos meses que hemos tenido inconveniente por la situación en que todos conocen. El crecimiento en el Paraguay fue bastante dinámico, el crecimiento económico, que creemos que permite que esa capacidad insatisfecha pueda ser completada, el consumo pueda aumentar debido a ese crecimiento económico. Las características de nuestros beneficiarios normalmente son pequeños y medianos productores, todos asociados a organizaciones. Nosotros financiamos y financiamos planes de negocio articulado, específicamente los planes de leche. Por supuesto, el objetivo principal siempre fue el mejoramiento de la calidad de vida de los productores, y tenemos otros objetivos específicos que es en cuanto a la producción. Estimábamos en aquel entonces, en realidad en base a las organizaciones que iniciamos, la idea es que ellos que aumenten su producción, venían produciendo más o menos 3,5 litros por día. Lo ideal siempre para nosotros fue que ellos alcancen de 12 a 15 litros por familia. ¿Por qué? Porque en realidad cuando tenemos volumen, ahí recién hay un interés de la industria. Es distinto comercializar 100 litros, como les mencioné, que 1000 litros. Ahí sí la industria está interesada, ya hay un volumen suficiente como para pasar a recolectar la leche, que normalmente siempre es el inconveniente de cómo llevar la leche hasta la industria, cuando son volúmenes pequeños. En el abordaje con las organizaciones que querían ser beneficiarias de los proyectos, con ellos hicimos un diagnóstico rural participativo en el cual identificamos las problemáticas por las cuales estaban atravesando. En realidad se fueron dando en distintas organizaciones. Nosotros acá hicimos un resumen de lo que encontramos en la gran mayoría de las organizaciones. En la escasa producción y la productividad de la agricultura familiar debido a la baja calidad genética. En muy pocos casos vimos que ellos trabajaban lo que es la parte de la genética de los animales. En realidad, más por el costo
ellos sí veían interesante trabajar la parte de genética, tener razas mejoradas, razas productoras de leche, pero el costo que tenía esto era muy alto, no podían acceder a fondos como para poder trabajar la genética del animal. Claro, al tener una genética mejorada, la alimentación es distinta, tienen que tener alimentos ricos para poder aumentar la producción de la leche de ese animal y también tenían un mal manejo sanitario. Los costos unitarios de producción eran muy elevados. Esto dado porque en realidad ellos trabajan en forma muy individualista en aquel entonces. Todos estos puntos fueron abordados a través de la organización, entonces creemos que han mejorado. Todas las organizaciones también manifestaron tener dificultades para acceder al financiamiento crediticio. Son muy pocas las entidades financieras que quieren trabajar con organizaciones de productores. Consideran que el riesgo es muy alto. Es ahí donde nosotros trabajamos mucho con las entidades financieras para tratar de apoyarle a estas organizaciones, respaldar sus créditos con el plan de negocio. Son planes de negocio que son presentadas en entidades financieras, donde la comercialización está asegurada y tienen un respaldo de una herramienta que tiene el proyecto, que son fondos de garantía. Otra cosa que también encontramos en la gran mayoría de las organizaciones es la insuficiente asistencia técnica especializada y es fundamental. Creo que tener asistencia técnica específica para la producción láctea es un requisito que deben contemplar todas las organizaciones, desde la parte de producción de alimentos, manejo sanitario, la comercialización, porque si bien las organizaciones manejan, pero creo que ahí es donde muchas veces tropezamos, porque manejan por lo que hace el vecino, por lo que vio que hizo su papá. Sin embargo, los avances son muchos y esos avances tenemos que hoy llevarlos a esas organizaciones. Tenemos animales mejorados, alimentos que creo que aumentan mucho más la productividad y el manejo mismo sanitario y el manejo en la comercialización. Luego de ser identificadas las problemáticas en las que se encontraban las organizaciones candidatas para ser beneficiadas de los planes de negocios articulados, fueron tenidas en cuenta esas necesidades para el financiamiento dentro de los planes de negocio. El ítem principal, como comentamos, la mejora de la calidad genética de los animales para la producción de leche, fue un ítem muy delicado, considerando el alto costo de la incorporación de animales para cada finca de los productores asociados. Entonces, las estrategias utilizadas fueron variadas de acuerdo a cada organización, a la zona en que se encontraban, aplicando tecnología de inseminación artificial con los animales criollos ya, con los que ya contaban las familias, y la adquisición de material de mejor calidad genética para iniciar la reproducción y la mejora del hato ganadero. Luego tenemos la incorporación de los activos productivos. Todas las necesidades identificadas principalmente para el área de producción de los alimentos, los forrajes, también la infraestructura para el acopio y la preparación de todo lo necesario para que el productor tenga la facilidad de producir, transportar, acopiar y entregar la leche a la industria aliada. También tenemos el ítem principal de la asistencia técnica especializada, considerando de que facilita la mejora de la calidad de la leche, no solamente el mejor volumen o mayor volumen para cada familia y cada organización, siempre con el asesoramiento de la industria que estaba aliada a esa cadena de esa organización. Para adentrarnos más en lo que se ha financiado dentro de los planes de negocios articulados financiados con este proyecto Paraguay Inclusivo, tenemos un resumen para visualizar qué necesitaba y qué necesitan actualmente nuestras organizaciones de la agricultura familiar.
porque normalmente el productor tiene una parcela que utiliza, digamos, en forma parcial y necesita aumentar su capacidad de producción para el alimento del ganado lechero. Las inversiones principales han sido en maquinarias e implementos agrícolas, llegando a un 29% del total de las inversiones realizadas. La diversidad de equipamiento se amplía considerando de que el productor normalmente hace una producción extensiva y al entrar en la producción de leche se necesita intensificar el abastecimiento de alimentos, ya sea dentro de la finca o algunos insumos que son adquiridos fuera de ella. El 26% ha sido invertido en obras y construcciones, principalmente centros de acopio en comités de base y también centros de acopio para el almacenamiento de donde retira la industria procesadora de la leche. Equipos varios llega a un 14% del total, considerando todo el equipamiento necesario desde el ordeñe en finca hasta el transporte y el procesamiento, inclusive en algunas instancias de la organización. Los fondos de garantía invertidos en las organizaciones de productores de estas cadenas de leche principalmente han sido utilizados para financiar la compra del ganado lechero de genética mejorada, específicamente para este rubro, para la producción, principalmente del forraje, la comercialización, algunos aspectos de transporte, la compra de insumos y la industrialización en algunos casos para ofrecer productos a la comunidad. La compra de animales ha llevado directamente la inversión del 7% de los recursos del préstamo. También tenemos la asistencia técnica, el mismo porcentaje del 7%, considerando la asignación de recursos para contar con un facilitador de la cadena de producción y comercialización dentro del plan de negocios, la asistencia de médicos veterinarios para asegurar la sanidad de los animales y los técnicos agrícolas que han asesorado en la producción de forrajes, principalmente en zonas donde las adversidades climáticas afectan muy fuertemente a la producción tanto agrícola como pecuaria. También el 5% ha sido invertido en medios de transporte, desde motocicletas, pequeños motocarros para el transporte de los tarros de leche al centro de acopio y los camiones con tanque refrigerado para el transporte directo a la industria, ya a cargo de las organizaciones, incluyendo su mantenimiento y logística. También considerando el aspecto ambiental, el proyecto lleva en consideración toda la legislación existente a nivel nacional. 1% del todo el presupuesto del proyecto para estos planes de negocio en cadena de producción de leche vacuna se han invertido en estudios de impacto ambiental, planes de mitigación ambiental y estudios de efluentes, principalmente por el uso intensivo del agua. Nuestro proyecto considera como principal herramienta la alianza público-privada, sin olvidar de que las organizaciones de la agricultura familiar campesina están expuestas a su producción individual. Muchas veces no tienen el acceso al mercado como proveedores, entonces las empresas no son candidatas para estar conectadas con la agricultura familiar. Nuestro objetivo principal ha sido mejorar la calidad y la eficiencia del trabajo a lo largo de la cadena de valor, no descuidando los otros eslabones en los cuales se necesita invertir y que sea constante el trabajo. Durante la ejecución del proyecto Paraguay Inclusivo se ha tenido un procedimiento donde se identifican las organizaciones de productores rurales legalmente constituidas, las cuales están integradas por los asociados de diferentes niveles de producción, ya sean de pequeña escala o de mediano rango de producción. Estos productores pueden estar incorporados recientemente a la actividad o ya llevar un tiempo con experiencia en este rubro. O sea que la diversidad de integrantes de la organización está dada por la población existente en esa zona. Los requisitos principales son de que estén en la zona de influencia
y que sea viable el acopio de la leche de una cantidad mínima de beneficiarios. Esta organización identifica la necesidad de su producción, accede a un plan de fortalecimiento para mejorar sus capacidades organizativas, administrativas y contables. Trabaja inicialmente ya con la empresa articuladora con la que realizaría la alianza comercial. Elaboran un proyecto viable denominado Plan de Negocios Articulado, y ese trabajo es presentado al Comité Técnico Interministerial, integrado por varios representantes de instituciones en el marco del proyecto Paraguay Inclusivo, para su análisis y aprobación correspondiente. Ese proyecto, una vez aprobado, es financiado a través de un convenio entre la organización, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la empresa privada articuladora, donde posteriormente reciben los desembolsos en 2 partes para la ejecución del plan aprobado. Tenemos para visualizar a los integrantes de este plan de negocios articulado, a las instituciones que son los actores de nuestro proyecto. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el financiamiento de los planes productivos, destinados principalmente para infraestructura, equipamiento, semovientes, que son los animales, el transporte, fondos de garantía para acceso al crédito. Actúa también la empresa privada aliada en esta cadena, asegurando un mercado de la producción, brindando asistencia técnica, financiando el acopio y financiando también algunas otras actividades que ellos consideran necesarias como contrapartida de la empresa articuladora. Las organizaciones de productores realizan la ejecución del plan de negocios articulado, brindan su mano de obra, proveen insumos de acuerdo a su producción y su capacidad y coordinan la utilización del capital operativo disponible en esa organización. Tenemos a las instituciones financieras que brindan el apoyo crediticio de acuerdo a las necesidades de la organización y de sus asociados a través del Fondo de Garantía para financiar otras inversiones complementarias y capital operativo, sin descuidar la presencia de la zona de los gobiernos locales y otros actores que pueden apoyar en diferentes instancias de contrapartidas para que sea viable y exitoso nuestro emprendimiento del plan de negocios articulado. Los gobiernos locales han apoyado fuertemente en el mantenimiento de caminos, asistencia técnica en algunos aspectos complementarios, también instituciones de infraestructura como energía eléctrica, también de agua potable, reglamentaciones, patentes, diferentes instancias para mejorar la producción. Podemos visualizar un resumen de las cadenas apoyadas en el rubro de producción y comercialización de leche a nivel país en 5 departamentos como San Pedro, Canindeyú, Caguazú, Cazapá y Paraguarí, donde 11 organizaciones de productores han sido beneficiarios con planes de negocio articulado con empresas de la zona como la cooperativa Friesland, la cooperativa Colonias Unidas, Lácteos La Fortuna, cooperativa San Cristóbal, cooperativa Pindó y la empresa La Teresita.